embarazado del mundo, embarazado del mundo. Y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, en el versículo 15, dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amén y amén. Señor, te damos la gracia en esta mañana bendecida, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te damos las gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te damos las gracias por tu gracia, porque sin tu gracia no estaríamos en este lugar. Gracias, Señor, bendecimos y exaltamos tu nombre. Te pedimos que el fuego de tu Espíritu Santo descienda en esta mañana como unción temprana, la unción de la mañana sobre todos los hogares donde en esta mañana se oye esta transmisión. En el nombre de Jesús, y el yugo se pudra, el yugo del pecado, el yugo de la oscuridad y de las tinieblas se pudra en todos los hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Embarazado del mundo. Pareciera un poco extraño el título, embarazado del mundo, pero nosotros nos embarazamos del mundo. Nos embarazamos porque cuando una mujer está embarazada tiene algo dentro, ¿verdad? En el vientre tiene una criatura, tiene un niño, una niña, y tiene algo adentro en su vientre y se está formando y se forma y tarda unos 9 meses en salir y sale. La Escritura dice que de la misma manera nosotros nos podemos embarazar del mundo, de las cosas del mundo, y que eso trae el pecado a nuestras vidas, ¿verdad? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a descifrar a qué se refiere nuestro hermano Juan aquí, el Espíritu Santo a través de nuestro hermano Juan, que ha escrito estas epístolas, ¿verdad? No améis las cosas del mundo. ¿Qué hay en el mundo que nosotros amamos, que nos llama la atención, que nos atrae, que nos roba el amor del Padre? Podemos encontrar fiestas, parrandas, bochinche, cosas materiales. Podemos encontrar ritos, ¿verdad? Podemos encontrar todo tipo de cosas pertenecientes al mundo. Odio, rencor, celo, envidia. Ayer leía una noticia. Un hombre por celo quemó a su ex esposa y a su hijo en su casa por celo. Gracias al Señor que no murieron, sino que tuvieron quemaduras. Eso fue en el pueblo de Uberito de Anzoátegui. Entonces, las cosas del mundo, la vanagloria, las vanidades, las modas, los vehículos, las propiedades, lo material, estas cosas que nosotros no podemos llevarnos cuando partimos de esta tierra, que todo queda en este mundo. Esos son los deseos de nuestro corazón en el mundo, de tener esas grandes riquezas, esas grandes mansiones, de tener todo tipo de lujos. Dice que el amor del Padre no está allí, en nuestro corazón, y que no debemos amar estas cosas. Pero la gente podría preguntarse, ¿y cómo vivimos entonces? Pues, ¿cómo vivimos en este mundo si no amamos las cosas del mundo? Entonces ahí es donde entra Cristo, ahí es donde entra el reino de los cielos. Porque tú sabes, cuando tú comienzas a entender las Escrituras, tú sabes que un día partirás de esta tierra. Y que nada de lo que tú ames, no porque te esfuerces, y nada de lo que tú has hecho podrás llevar. Y el hecho no es que no lo puedas tener, porque sí lo podemos tener, muchas cosas que nos hacen bien en nuestro hogar, algunas cosas que nos hacen bien y que nos ayudan a vivir en este mundo, pero no debemos embarazarnos del mundo, porque entonces eso está dentro de nosotros, y el amor hacia el mundo entonces nos aparta del Señor. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario.
Amén, mi hermano. Embarazados del mundo, bueno el tema. La relación que nosotros tenemos con el mundo en este tiempo es algo que nos lleva a cometer errores delante de la presencia del Señor. La Biblia dice que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todas las cosas que están en el mundo, detrás de todas estas cosas hay un espíritu que es el espíritu contrario al espíritu de Dios, que lleva a las personas a hacer muchísimas cosas que son malas delante de la presencia del Señor. Satanás desde el principio ha querido distorsionar la creación de Dios. Y en el mundo nosotros vemos que hay diferentes sistemas, como la educación, como la agricultura, como las empresas, tantas cosas que están en el mundo. Y detrás de todas estas cosas hay espíritus que se mueven para envolver a las personas en contra de la realidad que es nuestro Padre Celestial, en contra de lo que es la Escritura. No amar al mundo es dejar de amar todas las cosas que nosotros creemos que son buenas para nosotros, pero que en realidad no son. Nos perturban y nos perjudican nuestra vida espiritual. Nosotros en este mundo tendremos aflicciones, como lo dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiamos, porque yo he vencido al mundo. Nuestro Padre venció al mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Las cosas que están en este mundo, Dios las ha puesto también para bendición de nosotros, pero no debemos apegarnos, ni aferrarnos, ni codiciar estas cosas. Porque detrás de todas estas cosas nosotros debemos entender que está Satanás manipulando la creación de Dios. Y cuando Satanás manipula la creación de Dios, nosotros podemos ver que todas las cosas que están en el mundo, como la medicina, Satanás la ha manipulado para llevar a estas personas a hacer lo contrario de lo que Dios dice, como el cambio de sexo en los hombres. Entonces ahí vemos cómo Satanás manipula todas las cosas que están en el mundo. Y todas estas cosas que están en el mundo, que vienen siendo manipuladas por Satanás, es para la destrucción del ser humano y es para la destrucción del ser cristiano. Hoy en día vemos las tecnologías nuevas también siendo manipuladas por Satanás. Detrás de todo esto hay un espíritu que se mueve, que nosotros no podemos verlo, pero la Biblia nos enseña claramente que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual la Biblia dice que están las potestades, los principados, los gobernadores de la tiniebla y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Cada uno de ellos tiene una función en el mundo. Y por eso es que el Señor nos aconseja en la palabra que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todas estas cosas que están allí, detrás hay un espíritu que es manipulado por Satanás y el ejército de Satanás. Y en nosotros los cristianos eso incluye también, no solamente las personas que no conocen de Dios, porque las personas que no conocen de Dios ciertamente ya son del mundo, pero las personas que conocemos de Dios ciertamente no somos del mundo, no deberíamos ser del mundo, no deberíamos amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Dios es nuestra bendición y es el que nos bendice a través de las cosas que Él colocó en el mundo, pero todo procede de Dios. Pero todo para nosotros es una enseñanza y un aprendizaje aquí en este mundo. Y debemos aprender a creer, debemos aprender a amar, debemos aprender a estar en la presencia del Señor. Cuando nosotros hacemos todas estas cosas nos vamos a dar cuenta que Dios es real y que Dios está en todas las cosas, porque Dios es el creador de todas las cosas. Dios creó el mundo y las cosas que están en el mundo, y el que manipula las cosas que están en el mundo también fue creado por Dios. Dios tiene el poder sobre todas las cosas, pero nosotros estamos aquí en este mundo aprendiendo para entrar al reino de los cielos. ¿Y qué más aprendizaje? ¿Y qué más libro de estudio que la Biblia para nosotros poder entender el camino por el cual debemos de andar? Pero también entendiendo que hay una lucha espiritual que debemos vencer constantemente y a cada día. A cada día es nuestra lucha con las cosas del mundo. Pablo decía que no hubiera conocido que la codicia era mala si él no lo hubiera leído en la ley. En la ley no dijera no codiciaría. Así muchas veces nosotros no vamos a entender muchísimas cosas que están mal delante de nosotros si no estudiamos y leemos la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios viene la revelación de Dios a nuestra vida y nos va mostrando qué es lo que está mal en nosotros y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero si no leemos la Biblia, entonces las cosas del mundo nos arropan y vamos a llegar a amar al mundo más que las cosas de Dios. Bendito sea el Señor, hermano con nosotros. Así es, mi hermano. Embarazado del mundo.
Hoy es viernes y hoy el mundo tiene muchos atractivos para las personas. Hoy desde el mediodía para arriba, o si se puede decir desde el mediodía para abajo, en adelante, ¿verdad? El mundo tiene muchas cosas para distraer a las personas, ¿verdad? Y como comentaba mi hermano, no es que Dios no creó el mundo, porque Dios creó el mundo y todo lo que venga ahí, pero los deseos del mundo, la vanagloria y el amor por las cosas materiales provienen del enemigo para envolver a las personas y apartarlos del Evangelio de Jesucristo, del reino de los cielos, de Dios, de su Creador. En el libro de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero, antes que a vosotros. Si fuere del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. El Evangelio de Jesucristo es aborrecido en el mundo. Y hay muchas personas que están en el Evangelio que quieren agradar al mundo y han introducido las cosas del mundo dentro de la congregación, ¿verdad? Han introducido prácticas del mundo porque quieren agradar al mundo. Y hay personas que ceden al Evangelio por agradar al mundo. Cuando se enfrentan a las autoridades, cuando se enfrentan a situaciones, entonces ellos buscan agradar al mundo por las cosas del mundo. El Evangelio de Jesucristo es rechazado en unas partes más que en otras, por las autoridades, por el sistema del mundo. En algunos lugares los cristianos son asesinados, en algunos lugares los cristianos son perseguidos, en algunos lugares a los cristianos se les ha condicionado a través de la ley, porque aborrecen lo que es de Dios, de Cristo. Escrito está: han aborrecido a Jesucristo. Cuando una persona del Señor públicamente, a través de los medios de comunicación, declara su fe en Jesucristo, es vetada. Si es una persona pública, es vetada, ya no la sacan más, porque ella va en contra de todas las cosas del mundo. Ejemplo, los LGTB están siendo promovidos a nivel mundial por las Naciones Unidas, por países, gobiernos, medios de comunicación, haciéndole creer a la gente que eso es natural, que eso es algo no bueno, que Dios permite eso. Y las personas o los gobiernos que se opongan a eso son vetados, son criticados, son llamados, les llaman la atención, son sancionados, porque se oponen a las cosas del mundo. Pero hay mucha gente dentro del Evangelio que ha aceptado eso por agradar, por estar en bien con el mundo. La eutanasia, el aborto, los matrimonios homosexuales, gay, los matrimonios igualitarios, llamados así por la ley, son aceptados por muchísimos hombres y mujeres de Dios por estar en bien con las cosas del mundo. Y la Escritura dice que no améis las cosas del mundo ni las vanaglorias del mundo. En este tiempo se está sacando una ley donde los niños ya van a tener decisiones a su corta edad, a 10, a 11, a 12 años, para tener sexo como quien ellos quieran tenerlo. Y los padres no pueden negarlo, no pueden oponerse. En algunos lugares ya se están aprobando estas leyes. Como decía mi hermano, la ciencia, los bares, prostíbulos, citas a través de la internet, de las redes, con robots, con muñecas, muñecos. Esas son las cosas del mundo que las personas están amando, están viendo. La IA, la inteligencia artificial, es una cosa del mundo. La palabra lo dice, artificial no existe.
pero están amando esa tecnología y se están apartando de Dios. Yo leía en el día de ayer una noticia de que la inteligencia artificial dijo que la Constitución de los Estados Unidos fue creada por una inteligencia artificial. Y eso fue una prueba que le hicieron. Y es mentira. Fíjense, ellos probaron que la inteligencia artificial no es real, porque da información que miente también, porque es un banco de memoria, un banco de datos que le introducen. Entonces ella averigua por lo que está escrito. Es como decir una memoria de esta ciencia, que es la teología, a través del razonamiento humano, a través de la evidencia. Entonces la inteligencia artificial, por la evidencia, ella te da una información, pero puede haber una evidencia falsa, errónea, y también te engaña. Entonces la gente ama todo este tipo de cosas. Están embarazados del mundo, se están embarazando, y eso está por dentro, está creciendo dentro de ellos el apartarse del Dios, el apartarse del Señor. Está creciendo el pecado, está creciendo el desamor hacia lo de Dios, el aborrecer a Cristo. Entonces cuando usted llega a algún programa, a alguna parte, y usted comienza a hablar de Jesucristo, la gente lo aborrece. Ayer conversaba en estos días con una persona que yo le dije, mira, voy a visitarte nuevamente, y me dijo, si me vas a hablar de Cristo, de que tengo que rechazar la idolatría, no vengas, porque yo no quiero hablar de eso. Yo no voy a renunciar a mis principios, a la idolatría, como ustedes la llaman. Yo no voy a renunciar a eso. Así que si vas a hablar de eso, no vengas. Entonces, fíjese, van a rechazarte, pero la Escritura dice que no te rechazan a ti, rechazan a Cristo, porque tú estás pregonando es al Cristo vivo, al Cristo de la gloria. Y cuando tú le hablas por la palabra a tus hermanos en Cristo y los hace ver su error, también te rechazan, porque ellos aman las cosas del mundo. También lo van a hacer. Porque cuando Cristo se le acercó a los jefes del Sanedrín, a los jefes de los saduceos, de los fariseos, a los eruditos de la palabra, con la verdad, fue rechazado por una religiosidad, por las cosas que ellos creían y no lo que el Señor les traía a la revelación. Entonces cuando usted le dice a una persona, mira, esta noche hay ellos se enteran, mira, esta noche hay una miniteca en tal lugar, eso los arrastra, ya los endroga, son inyectados inmediatamente, y el deseo del mundo les es inyectado, y ellos participan de las cosas del mundo, van y se embriagan, se emborrachan, amanecen, drogas, sexo. ¿Y qué es lo que pare eso? Muerte, quedan a luz, muerte, apartarse del Señor. Pero tú no les puedes corregir porque te insultan y te dicen que ellos están con Dios, que Dios los acompaña para arriba y para abajo, que ellos cargan a Dios con ellos, que es su compañero. Bueno, entonces yo les digo en muchos casos, bueno, ¿será que Dios también es un borrachón también? Porque se emborracha contigo, pues, y hace todo tipo de locura contigo. Entonces ese es cuando nosotros amamos las cosas del mundo y aborrecemos lo de Dios, no tenemos a Dios en nuestro corazón. Entonces es necesario que nosotros veamos las Escrituras, nos metamos con las Escrituras para poder comprobar que si estas cosas son de Cristo, son del Evangelio de Jesucristo, o estas cosas son influenciados, como decía el hermano, operados desde lo espiritual por las tinieblas, por la oscuridad. Hay una influencia, y Jesucristo lo dijo. Si no está mi espíritu en ti, entonces está el espíritu del enemigo en ti.
está el espíritu de la oscuridad en ti. Si no está el espíritu de la luz en ti, entonces está el de la oscuridad. Entonces las cosas del mundo tú amas. Las fiestas patronales, los ritos y todas esas cosas que te apartan del Señor, que llenan tu corazón de las cosas del mundo. Mi hermano, vamos al cine, hay una tremenda película y tú vas al cine y la película que tú ves, sales de allí meditando y pensando y hablando, qué película tan buena. Pero la película tenía algo que ver con la muerte y resurrección de Cristo, el Evangelio de Jesucristo, la salvación de Jesús, la salvación que ofrece Jesucristo. Por lo menos tenía algún mensaje positivo que edificara tu vida. Entonces, si no hay un mensaje que edifique tu vida, que te lleve a los pies de Cristo, entonces has perdido, te estás embarazando en las cosas del mundo. Y un día parirás el pecado, porque te estás llenando de eso. Y un día parirás. El proverbio del día se encuentra en el libro del Proverbio, en el capítulo 12, en el versículo 11. Dice de la siguiente manera: la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Sé discreto. Sé discreto. Y te guardará. Y te guardará la inteligencia. Nuestro hermano Alfredo, con su comentario. Amén, mi hermano. La Escritura nos enseña a través de la palabra que nosotros no debemos de amar al mundo, porque dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y nosotros hablamos ahorita que detrás del mundo está el enemigo. Entonces, esto nos lleva a nosotros a entender que nosotros estamos amando al enemigo sin darnos cuenta. Estamos haciendo las cosas del enemigo, estamos siendo manipulados espiritualmente por el enemigo, por Satanás, que el Señor lo reprenda. Estamos siendo manipulados por Satanás sin darnos cuenta. Porque la Biblia dice que la vanagloria de la vida, que los deseos de la carne y que la vanagloria de los ojos, los deseos de los ojos, todo proviene del mundo. Entonces esto quiere decir que nosotros estamos siendo manipulados por Satanás. Cuando un hombre o una mujer mira, dice la Escritura, mira a otra persona con deseo, lo mira con deseo, entonces está siendo manipulado desde el mundo espiritual, por Satanás. Entonces por eso es que nosotros vemos a las personas que están en el mundo, primeramente, que no conocen del Señor, a los hombres cuando están en la calle, que pasa una chica, ellos comienzan a piropearla y a decirle cosas. ¿Por qué? Porque andan en los deseos de los ojos. Y la Biblia dice que los deseos de los ojos no provienen del Padre, sino del mundo. Y cuando proviene del mundo, quiere decir, lo hablamos anteriormente, que Satanás es el que está influenciando a estas personas a hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Estas personas aman al mundo. Entonces vamos a demostrar a través de la Biblia que Satanás opera en el mundo, que Satanás es el príncipe de este mundo. Lo dice la Escritura aquí en el libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 31, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo, el Señor Jesucristo habla aquí acerca del príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo sabemos que es Satanás. Lo nombramos ahorita, que es el que manipula e influencia sobre las mentes de las personas para que las personas hagan cosas y digan cosas. Incluso el mismo Pedro, su mente fue influenciada por Satanás. Cuando Jesucristo le dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén porque allá tengo que morir. Pero Pedro le dice: Señor, no vayas allá para que esto no te acontezca. Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás, porque me tropiezo. Pedro estaba siendo influenciado, su mente estaba siendo influenciada por el mundo. El mundo es Satanás. Satanás influencia la mente de las personas para que las personas hagan todas estas cosas. Y no solamente eso, sino que también influye en el ámbito religioso, porque todas las cosas que están en el mundo, todas las religiones del mundo, ¿verdad?, fueron influenciadas por Satanás. ¿Para qué?
para manipular las cosas del Señor, para confrontar las cosas del Señor. Por eso es que Satanás manipuló la mente de los hombres en el tiempo antiguo para que fueran creando diferentes instituciones religiosas para confrontar el verdadero evangelio de Jesucristo. Por eso es que vemos hoy en día tantas sectas, tantas religiones confrontando la verdad, que es el evangelio de Jesucristo. Entonces, ahí vemos claramente cómo el enemigo, a través de su influencia desde el mundo espiritual, ha influenciado al mundo físico y ha hecho que las personas sean desviadas del santo evangelio de Jesucristo. Aquí nosotros podemos ver también en la Escritura cómo el enemigo hace que nosotros nos convirtamos en enemigos de Dios. La Escritura dice en el libro de Santiago 1:4 que el que ama al mundo y las cosas del mundo, dice que se constituye enemigo de Dios. Entonces, las personas cuando no están correctamente en las cosas del Señor, están enemistadas con Dios. Gracias a Dios por la misericordia y por Jesucristo, que a través de Jesucristo nosotros rompemos esa enemistad con Dios, nos acercamos a Dios y entonces nosotros podemos tener entrada libre delante de la presencia del Señor. Gracias a Dios por su misericordia, porque envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, como dice la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, vean lo que dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo lo que está en el mundo lo amó Dios. Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al único que Dios desechó del mundo fue a Satanás y a todos los espíritus que con él cayeron. Pero a las demás personas Dios las ama y tiene misericordia de cada una de ellas. Está esperando que vengan delante de su presencia arrepentidos y que se conviertan a Él. Eso es lo que el Señor quiere de ti. Que practique la justicia, que te humilles delante de la presencia del Señor y que seas misericordioso. Que te apartes del mundo, de las cosas del mundo y que dejes de amar las cosas del mundo. En el mundo estamos por un periodo de tiempo, pero llegará un momento donde nos va a tocar despedirnos de este mundo y vamos a entrar al mundo espiritual, en donde está la vida eterna y está el castigo y muerte eterna. Entonces nosotros debemos elegir. Por eso Dios nos dio la capacidad a cada uno de nosotros, los seres humanos, de tener libre albedrío, de poder elegir, Dios es amor. Dios no te colocó una dictadura para que tú nada más hicieras lo que Él quiere, sino Él te colocó a ti para que tú pudieras elegir entre lo bueno y lo malo, y nos enseñó a cada uno de nosotros cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Y hoy nos está enseñando también a través de la Escritura que no debemos de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque estas cosas pasarán. La Biblia dice que todas estas cosas pasarán, pero el que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre. Y eso es, hermanos y amigos que estamos escuchando la radio en esta mañana, debemos de amar al Señor, de buscar de la presencia del Señor, de no aferrarnos a las cosas del mundo, porque el mundo pasará. El mundo pasará, pero si nosotros estamos en Jesucristo, no pasaremos, estaremos con Él por la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo también pudo decir aquí en el libro de Juan 14:30, dice: no hablaré yo más mucho, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantado, vámonos de aquí. Ahí Jesucristo también dice que el príncipe de este mundo está aquí, está activo y está trabajando todos los días y constantemente. Él no duerme, él anda como león rugiente, como dice la Escritura, viendo, meditando, creando estrategias para vencer y apartar al cristiano de Dios. Y ha creado con esto iglesias falsas e iglesias frías, donde las personas van constantemente creyendo que están en el camino correcto y resulta que están en el camino equivocado. Bendito sea el nombre del Señor, hermano, con nosotros. Así es, mi hermano.
embarazado del mundo. Vámonos al libro de primera de Juan, el capítulo 3, versículo 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si el que tiene abundancia de bienes y ve a su hermano en pobreza y cierra su corazón hacia su hermano, ¿cómo podrá morar el Señor en él? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él, en su corazón? Cuando nosotros amamos la riqueza y los bienes que tenemos, nosotros aborrecemos a nuestros hermanos, le cerramos la puerta de nuestro corazón a nuestros hermanos que están pasando por unas tribulaciones, por alguna necesidad. Y no somos capaces, pues. Y nos portamos como aquel hombre que se acercó a Cristo y le preguntó que qué tenía que hacer él para entrar, para ganar el reino de los cielos. Cristo le dijo, vende todo lo que tiene, ven y sígueme, y dalo a los pobres. Vende y dale a los pobres. Y el hombre no, amó más su riqueza que la salvación. Amó más su riqueza que seguir a Cristo. Amó más su riqueza que hacer la voluntad del Padre. Entonces muchos en este tiempo amamos más los bienes que tenemos, lo que hemos ganado, lo que hemos conseguido. Amamos más los bienes que hacer la voluntad del Padre, que hacer la voluntad del Señor, que ayudar al necesitado. Cuando amamos los bienes de este mundo. En el Salmo 119, en el versículo 37, dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad y avívame en tu camino. Y el mundo está lleno de vanidades. Aparta mis ojos que no vean la vanidad y avívame en tu camino. ¿Cómo nosotros no podemos ver la vanidad? Si por los ojos nosotros vemos la vanagloria del mundo, los deseos del mundo, a través de nuestros ojos. Pero el Señor, aquí el salmista le pide, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Aparta de mí toda vanidad. Algo que está pasando en los cristianos, y lo voy a comentar. Hay muchos cristianos que el Señor ha bendecido. Ha bendecido con bienes, ha bendecido con negocios. Y ellos se han llenado de vanidades y no comparten sus cosas con el más necesitado. Y si le dan de lo que les sobra, más de lo que ellos tienen para ellos no lo ceden. Entonces, ¿cómo es que un cristiano, si tiene 8 o 10 pares de zapatos y ve a su hermano que no tiene, no es capaz de cederle uno de los mejores que tenga, de regalárselo o de comprarle unos nuevos? No lo hace, porque es la bendición que Dios le dio a ellos o a él. Entonces amamos las vanidades del mundo. 20, 40, 50 sacos, 50 vestidos, 30 vestidos, y una hermanita que llega con 1 o 2, que tú la ves siempre con esa misma ropa. Entonces esas son las cosas que a nosotros mismos nos aparta del Señor. El amor del Padre no está en nosotros, aunque nosotros digamos que sí, pero con nuestros hechos lo negamos y amamos las vanidades del mundo, nos llenamos de vanidades. Y entonces dice que el amor del Padre, ¿cómo estará en nuestros corazones? ¿Cómo puede estar el amor del Padre en nuestros corazones si nosotros amamos las cosas del mundo? Amamos lo material. Comentábamos que hay un espíritu de prosperidad, de predicación de prosperidad, que ha arropado a muchísimos cristianos. Me comentaba un hermano y me dijo, hermano, estoy pasando por necesidades más, me voy a ir del evangelio, porque yo entré al evangelio porque me decían y me dicen que en el evangelio hay prosperidad, pero yo tengo ya tiempo aquí y lo que estoy es en ruina más bien. No quiero seguir,
me voy al mundo otra vez. Pero eso tiene un principio. Lo que le ofertaron a través de las predicaciones, no lo que le ofertaron a través de la palabra. Alguien te ofertó, alguien te dijo que si entrabas al Evangelio el Señor te iba a hacer millonario, te iba a dar casa, te iba a dar bienes, te iba a dar de todo. Y al ver que eso no sucede así como tú esperas, entonces tú dices que es mentira, te sientes decepcionado y te vas al mundo otra vez, porque en el mundo sí hay, y rápido. La Escritura dice que en el mundo tendré aflicciones. Ciertamente no seremos afligidos, pero seremos perfeccionados a través de las aflicciones. La Escritura dice que no somos del mundo, como tampoco Cristo del mundo. Y que nos pide el Padre que nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Que el Señor nos guarde, nos proteja de todo malo del mundo. Para que un día estaremos en las moradas eternas, donde el llanto ni dolor, donde las lágrimas no existen, donde la angustia se acabó, donde no tendrás que trabajar, porque así estaba en el huerto del Edén. Cuando el Señor hace el huerto del Edén y planta allí a Adán y a Eva, le dicen: disfruten de lo que hay aquí, disfruten. Pero cuando el hombre peca, cuando el hombre cae, transgrede la ley, se va en transgresión, Dios le dice: ahora vas a tener que trabajar, y con el sudor de tu frente vas a tener que ganarte el sustento. Antes yo te sustentaba y te coloqué en el huerto donde podías estar en paz y tranquilo para la eternidad. Ahora vas a tener que trabajar con el sudor de tu frente, ganarte el pan y sustentarte. Pero si nosotros volvemos a Cristo, volvemos a Dios a través de Cristo, el Señor nos vuelve a introducir en el huerto del Edén, aquí en la tierra. Y Él sustenta nuestras necesidades. Él es nuestro abrigo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro alto refugio en la tribulación. Entonces en Él podemos confiar. Entonces hay que introducirnos nuevamente al huerto del Edén, donde tendremos la conversación con el Señor en el ámbito espiritual, porque será un ámbito espiritual el huerto del Edén. Allí donde Dios sustentaba. Es necesario que te vuelvas a Cristo, que dejes de ser religioso, que apartes tus ojos de la vanidad. Es necesario que no te dejes embarazar por el mundo, por sus vanaglorias, sus vanidades, sus deseos, y que te dejes llenar del Espíritu Santo de Dios. Hermano Wilfredo, con su comentario. Así es, hermano, embarazados del mundo. La Biblia dice que el pecado nos embaraza y da luz la muerte. Entonces, cuando nos embarazamos del mundo, nosotros vamos a dar a luz la muerte y vamos a estar muertos eternamente. Entonces nosotros, hermanos, debemos de embarazarnos, pero de Cristo, para tener vida y vida en abundancia. Esa vida que un día vino a nosotros a través de Jesucristo por la misericordia y el amor tan grande que Dios sintió por el mundo. Nuestro Padre Creador, Jehová de los ejércitos, el Padre nuestro Señor Jesucristo, nos dio esta oportunidad de que pudiéramos nosotros acercarnos a Él confiadamente a través de su Hijo Jesucristo, a través de ese amor, nuestro hermano con nosotros. Así es, mi hermano, embarazado del mundo. Quizás muchos andan barrigones y no se dan cuenta, porque es algo espiritual. Hay otras personas que andamos barrigones, pero del Espíritu de Dios.
embarazados del mundo. Embarazados del mundo. Embarazados del mundo. La Escritura nos lleva a la palabra del Señor, nos aconseja, nos edifica. Pero las personas dicen, bueno, entonces nosotros vamos a pasar todo el día con una Biblia en la mano, no vamos a hacer más nada, no vamos a salir, no vamos a ir a ninguna parte, porque todos vivimos en el mundo, pues. Pero vamos a cerrar los ojos al mundo. No vamos a disfrutar de lo que en el mundo hay. No lo creó el Señor, pues. El Señor creó los mares, creó los ríos, creó la fauna, creó todo. Entonces no vamos a disfrutar de eso. Una cosa, como les comentaba, en el huerto del Edén, ciertamente Adán y Eva fueron colocados para que disfrutasen de la creación de Dios. Todo era perfecto. Pero vino el pecado. Vino el pecado, la transgresión. Y entonces el hombre fue echado de allí. Y es necesario que volvamos allí, a ese lugar espiritual. Fíjense cómo dice la Escritura, que el huerto del Edén estaba en la tierra. Porque en las Escrituras también se refieren al huerto de Dios, que fue sellado la puerta con unos arcángeles, unos querubines que guardaban la entrada. Entonces, si nosotros tomamos en consideración que el huerto del Edén, sus puertas estaban siendo guardadas por unos ángeles, hay unos querubines, para que el hombre no entrara, porque el hombre podía volver a entrar allí. Esa guarda que tiene el ángel de Jehová, que nos da acceso a través de Jesucristo, para volver otra vez al huerto del Edén en la tierra, y es cuando el Señor nos sustenta de todas las cosas, y nosotros disfrutamos de las cosas que ha hecho el Señor. Podemos disfrutar de los mares, de los ríos, de la fauna, podemos disfrutar de lo que el Señor un día creó para que el hombre viviera eternamente bajo su protección, bajo su dirección, con su guía, y donde él podía comunicarse con el hombre sin intermediario, porque la Escritura dice que se oía la voz de Jehová en el viento. Entonces, en este tiempo, cuando la influencia del mundo entra en el hombre y el hombre comienza en el primer acto que se hace de crimen, de asesinato, cuando Caín mata a Abel, lo hace por una vanagloria, por un deseo que entró en él, un mal deseo, envidia, celo, algo del mundo entró en él, porque el enemigo, el príncipe de este mundo, colocó todo eso en el mundo, porque él era envidioso, celoso, malo. Eso estaba en él, y él derramó toda esa maldad sobre su reino, sobre su principado en la tierra. Jesucristo dice el príncipe de este mundo y toda su influencia. Y cuando la Escritura habla de que son del mundo, es porque se está refiriendo al príncipe de este mundo, que se ha apoderado de este mundo y su influencia está en el mundo. Y que seremos aborrecidos por la influencia de este mundo, que es la del príncipe del mundo. Entonces, pero la creación de Dios fue hecha a la perfección. Dice que los animales estaban en paz en el huerto del Edén. En el huerto del Edén estaban en paz. Pero cuando introduce el pecado, la guerra entró hasta en los animales. Porque los animales entonces se matan unos con otros, se comen unos con otros. En aquel lugar no sucedía eso, porque Dios alimentaba a toda su creación. Nuestro hermano Alfredo con su comentario. Así es, hermano, el mal entró en el mundo, el pecado entró en el mundo, Satanás entró en el mundo. Entonces Satanás es el que domina el mundo, es el príncipe del mundo, como lo dijo el Señor, pero le queda poco tiempo, dice la Escritura. Nosotros vemos como muchos hermanos se desesperan, así como el que comentaba nuestro hermano en el corte pasado.
Este hombre ya no quería estar más en el Evangelio porque para él mejor era estar en el mundo. En el mundo, según él, lo tenía todo. Podía obtener todo. Pero en el Evangelio estaba en la ruina. Estaba peor que cuando estaba en el mundo, según él. La Biblia nos enseña a nosotros en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Jesucristo, Señor nuestro. Cuando el amor del Padre está genuinamente en nosotros, esta palabra se va a materializar en nuestra vida. Estamos nosotros aquí, pero embarazados de Cristo y no del mundo. Como comentaba nuestro hermano en la iglesia, hay muchos embarazados del mundo que quieren volverse al mundo nuevamente. Hay muchas personas embarazadas del mundo que no quieren estar más en el Evangelio. El mundo lo domina tanto que quieren volver atrás, perder la salvación. Hay muchos que prefieren perder la salvación en Jesucristo y estar físicamente haciendo lo malo, espiritualmente perdidos. Espiritualmente perdidos. El mundo, sus deseos pasan, lo comentaba hace rato, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Y nosotros, los que aún estamos en el Evangelio, estamos luchando constantemente con estas aflicciones y estas cosas que vienen a nuestra vida, creyendo fielmente en el Señor, que Él está con nosotros. Esta palabra se va a cumplir en nuestra vida, porque nadie nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Jesucristo, del amor de Dios, que es en Jesucristo, Señor nuestro. Ni la tribulación, ni la enfermedad, nada tiene que separarnos del amor de Dios. Nada tiene que separarnos del amor de Dios. Y es el consejo que yo le doy a las personas que están iniciando en los caminos del Señor: enamórense del Señor, enamórense de su Escritura, enamórense de Cristo. Claven en la tabla de su corazón la palabra de Dios. Y nada va a moverlos de allí. Nada y nadie va a poderlos quitar de allí, del amor del Señor, del amor de Dios. Todas las cosas que están en este mundo, que dominan el mundo, es para perdición del ser humano, para perdición de la persona que también está avanzando en los caminos del Señor, porque el mundo ciertamente, influenciado por Satanás, va a usar estrategias para apartarte del amor de Dios, para apartarte de Jesucristo. Siempre va a usar una estrategia para apartarte. En el hombre, en la mujer, el enemigo ya conoce la estrategia que va a usar para embarazarlo del mundo. Él conoce las estrategias porque Él te conoce, tú estuviste en el mundo, Él sabe qué es lo que te gusta, qué es lo que te disgusta, qué es lo que te afana. El enemigo lo conoce todo de ti y Él ya tiene una estrategia preparada para atacarte y embarazarte. No te dejes embarazar del mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros fuimos creados para vivir en la eternidad, para vivir eternamente, pero el enemigo desde el principio distorsionó la creación de Dios. Pero Dios en su misericordia nuevamente introdujo en el mundo la salvación a través de Jesucristo. Dios en su misericordia, porque ama tanto al mundo, introdujo nuevamente la misericordia para que nosotros hoy en día pudiéramos entrar a Jesucristo, a través de Él poder llegar al Padre. Nadie irá al Padre si no es por Jesucristo. Y está escrito en la Escritura, Juan 14:6. Lo dice de esa manera: nadie irá al Padre sino por mí. ¿Y qué ha hecho Satanás? Se ha encargado de influenciar al mundo para crear sectas en donde crean lo contrario a esto. Muchas personas quieren llegar directamente al Padre y no es así. La Biblia dice en el libro de Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo, el unigénito del Padre. Jesucristo nada más, lo dice la Escritura. Y vean cómo el enemigo ha influenciado al mundo para crear sectas que opinen lo contrario, influenciar en estas sectas para que las personas crean que a través
que entrando directamente al Padre le van a conseguir la salvación, y no es así. El enemigo se ha encargado de distorsionar la palabra a través de crear sectas religiosas en el mundo para distorsionar la creación de Dios. Esto lo hace el enemigo, mi hermano. Y muchos ignoramos las maquinaciones del diablo. La Biblia dice que no ignoréis las maquinaciones del diablo. No las ignoréis. No debemos ignorar nosotros las maquinaciones del enemigo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él vendrá contra nosotros constantemente. Él vino contra Jesucristo, no pudo, pero la Biblia dice que lo dejó por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Si lo hizo con Jesucristo, mi hermano, ¿cuánto más no con nosotros? ¿Cuánto más no vendrá contra nosotros a influenciarnos, a atacarnos, a desmoralizarnos? Ciertamente, yo he sido atacado por el enemigo muchísimas veces y me he dado cuenta. Él pone espíritu de aflicción, de sentimientos, de cosas, para que te sientas triste, para que pienses, para que muchísimas cosas, para que te desvíes de lo que Dios quiere para ti. El enemigo puede hacerlo, pero resistí al diablo y él huirá de ti. Lo dice la Escritura, resistí al diablo y él huirá de ti. Pero si cuando vienen estos ataques, tú no lo resistes, sino que tú te dejas dominar por esto, vas a caer. Y entonces puede ser propenso hasta perder. Porque la Biblia dice que en el último tiempo engañará incluso hasta los escogidos. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos estar pendientes con esto, que nosotros somos escogidos y no llamados. Porque muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Declaremos que nosotros somos escogidos, creemos y creamos que somos escogidos y empecemos a practicar una vida como estos escogidos de Dios, nuestro amado por nosotros. Así es, mi hermano. Escogidos del mundo, del medio del mundo, para que fuésemos santos, dice la Escritura. Escogidos del medio del mundo, para que fuésemos santos. Romanos capítulo 8. Versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de Cristo, de vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Los que no andan conforme a la carne, y habíamos leído que la vanagloria del mundo, los deseos de la carne. Muchos nos preguntan los deseos, entonces nuestros deseos de quiénes son, porque nos estamos viviendo en la carne. Nuestros deseos carnales, el alcohol, la droga, el chisme, la mentira, son los deseos de la carne. Las fiestas, la parranda, el homosexualismo, el lesbianismo, la hechicería, son deseos de la carne, ¿verdad? Pero la Escritura dice que los deseos del Espíritu, conforme al Espíritu, es benignidad, justicia, paz, templanza, bondad, amor, paciencia, ¿verdad? Esos son, y dice que con tales cosas no hay ley. Misericordia. Si tienes misericordia con el afligido, con el abatido, si tienes misericordia con el necesitado, si tienes paciencia. Nosotros a veces perdemos la paciencia con nuestros propios hermanos, con nuestros propios hijos, la esposa, los esposos. Perdemos la paciencia con nuestros amigos, con nuestros conocidos, porque a veces no hacen lo que nosotros queremos que ellos hagan. Pero la Escritura dice que no es con fuerza, sino es con su Santo Espíritu. Entonces debemos ser pacientes, aún con nosotros mismos, porque nosotros debemos tener paciencia para las cosas del Señor. Debemos estar sanos para que el Señor nos pueda llenar con una unción nueva, porque la Escritura dice que vino nuevo en odre nuevo, porque si lo echas en odre viejo, se desparrama, se rompe y se desparrama, y se pierde el vino, y se pierde el odre. Entonces debemos estar con un odre nuevo, para que la unción, el vino nuevo de Cristo, sea depositado a través de la unción en nosotros, en nuestros corazones.
entonces los deseos de la carne no podrán gobernar nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente. Entonces los deseos espirituales son los que gobiernan a nuestro diario vivir: la oración, la meditación en la palabra, la predicación, las buenas obras, tener misericordia, bondad, paciencia con la gente, entendimiento. Dice que en el libro de Daniel, el capítulo 12, dice que en los tiempos finales muchos serán emblanquecidos, ¿verdad? Muchos serán emblanquecidos, que los entendidos entenderán, pero los impíos seguirán así, obrando impíamente. Ellos seguirán así. Esos que no son emblanquecidos seguirán obrando de la misma manera, porque ellos se niegan a creer. Ellos les gustan las vanidades del mundo. Ellos están conformes y no quieren abandonar este mundo. Fíjense algo curioso. La escritura viene, el evangelio viene a las personas para que las personas estén preparados para la partida. Para la partida con el Señor, con Cristo Jesús, para el arrebatamiento. Viene la escritura a nuestras vidas para ganarnos para Cristo. Pero cuando nosotros amamos el mundo, no queremos partir de este mundo. Queremos mantenernos aquí el tiempo posible. Queremos vivir más de 100 años, 200 años, el tiempo mientras... No, hermano, mientras estés respirando todo está bien. No, mientras esté vivo todo está bien. Estoy en el mundo, estoy aquí. No quieres abandonar el mundo. Y la escritura viene a eso, a prepararnos para abandonar este mundo. Porque la escritura dice que un día, en un abrir y cerrar de ojos, seremos levantados, seremos raptados, y nadie se dará cuenta. Entonces, si no estás preparado para ese momento, si es que llegamos a ese momento, pero si no estás preparado para partir de esta tierra, entonces perderás el cielo y perderás el mundo, perderás la tierra. Porque los deseos y la vanagloria del mundo, los deseos de la carne y de los ojos, te han conquistado. Te han conquistado y te han robado tu corazón, han robado tu atención, que debería ser para el Señor. Y este es un caso que voy a comentarles, que las personas se levantan en las mañanas, su motivación es el trabajo, nada más. Pero tú le dices, no, yo cuando me despierto le doy las gracias a Dios. Ay, Señor, gracias por un nuevo día. Y ya, me voy a mi trabajo. La escritura dice que todos van a darle las gracias al Señor, buenos y malos. Pero no todos son hijos del Señor. No todos son hijos de la promesa. Es algo. Ahora, cuando tú estás conectado, cuando tú naciste para el Señor, entonces tú no solamente le das las gracias, sino que le alabas, le adoras, le oras, intercede por tus hermanos, por tu familia, por todo lo que tengas que interceder. Tú lo haces y tu vida está basada en hacer el bien, no en vivir para ti, no en vivir para tener las mayores ganancias posibles. Ayer hablaba con una persona que me dijo, me voy del país, ya retiré a mis hijos y me voy, y me vino con un consejo, yo le aconsejé. Y él me dijo, no, es que tengo 2 semanas que no hago nada, y yo no he estado nunca así. Yo le dije, bueno, piensa bien lo que vas a hacer, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que aprender a vivir en escasez, porque en escasez es que uno aprende a vivir. Porque con dinero todo el mundo vive bien con dinero. Se me molestó él, me dijo que el gobierno, que no sé qué, que esto y que para allá. Y él no puedes hablar de esa manera, porque la vida te la da el Señor. Y si tú quieres que otro cambie, tú tienes que cambiar primero. Tú tienes que dar el primer paso, cambiar y aceptar la cosa. Aceptarla. Para que cambien los reinos, tienen que cambiar los corazones. Entonces el mundo frustra a las personas, los pensamientos del mundo te frustran al tú ver que no puedes lograr lo que tú quieres.
Pero para eso vino Cristo. He vencido al mundo. Confía que yo he vencido al mundo. Todas estas dificultades están vencidas por Cristo. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias al Señor primeramente por la oportunidad que nos da de llevar este mensaje a cada uno de ustedes. Y que no solamente las personas que son cristianos puedan entender este misterio de lo que es embarazarse del mundo y de lo que es codiciar las cosas del mundo, estar en el Evangelio y vivir en el Evangelio como el Señor quiere que nosotros vivamos. Ciertamente las cosas son así y nada va a cambiar, solamente debemos de hacer las cosas como están escritas. El mundo pasará. Nosotros somos extranjeros en este mundo, los creyentes. Somos extranjeros en este mundo. Algún día vamos a ir a nuestra propia nacionalidad, a nuestra propia ciudad, que está preparada en el reino de los cielos para cada una de aquellas personas que se esfuercen hasta el final. Que se esfuercen hasta el final para entrar a nuestra ciudad. Vamos a estar en nuestra nación, por nuestra nacionalidad. Porque en el mundo somos extranjeros, somos peregrinos, llevando el mensaje de salvación a las personas, llevando el mensaje de Jesucristo a las naciones, llevando la verdad a este mundo. Y la verdad es Cristo. Y Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Y Él no murió para condenarnos, sino para libertar. Él murió para que el mundo fuese libre a través de Él. Y Él permite constantemente que muchísimas personas prediquen su palabra, lleven el mensaje, para que el mundo conozca la verdad. Y esta es la verdad, Jesucristo. No te embaraces del mundo, embarázate de Cristo. Si estás en la iglesia, cree en el Señor Jesucristo y embarázate de Él. Porque cuando te embarazas del mundo, los deseos del mundo te arropan y te influencian y quieres estar en el mundo. Pero cuando estás embarazado de Cristo, el Espíritu de Dios que está en ti te hace buscar del Señor, te hace creer más en Él, te hace leer la Escritura, entenderla, practicarla, vivirla, enseñarla e influenciar a muchísimas personas con el Evangelio, para que estas personas también puedan alcanzar la formación y así cumples con el gran mandamiento y la gran comisión de ir por el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Nuestro hermano con nosotros. Así es, mi hermano, hemos llegado al final del programa. No te embaraces del mundo. Y procura, hoy viernes, los religiosos para la vigilia. Hoy es viernes, los que son del mundo para la fiesta, para los bonches, para la licorería, para todas esas partes. Pero tú que eres espiritual, tú que estás oyendo en este día, busca, llénate del Señor y anda a hacer las obras del Señor. Sanar a los enfermos, predicar las buenas nuevas de salvación, el evangelio de paz, porque su palabra dice: bienaventurados los pacificadores, porque de los tales es el reino de los cielos. Sé un pacificador, llénate del Señor y anda a tu vigilia y lleva las buenas nuevas allí, lleva la presencia del Señor en el nombre de Jesús. En esta mañana me acompañó Wilfredo Bermúdez, evangelista, nuestra hermana María en la mensajería, nuestro hermano Rick Simón en los controles, y quien les habla, el profeta Euclides La Rosa. Le bendecimos, les deseamos un feliz fin de semana. Hasta el miércoles próximo a las 8 de la mañana en su programa En Casa con Jesús. ¡Chao!